Muy buenas tardes de nuevo a todos, a todas. Son las 18 y un minutillo. Entonces, bueno, estamos dando tiempo que os vayáis incorporando al webinar de hoy. Eh, pues nada, lo primero queremos agradeceros que dediquéis parte de vuestra tarde a estar esta tarde con nosotros. Eh, Hemos llamado a este webinar después de la Dana cómo cuidar de la salud emocional de nuestros menores. Podéis ver aquí en la pantalla, estamos con vosotros esta tarde Silvia Álava, que es la que va a impartir la sesión, y mi compañero Raúl Martín y yo, que soy Raquel Pastor. Podemos empezar mientras vais entrando y nos gustaría sobre todo abrir esta sesión haciéndoos llegar desde Macmillan Education nuestro apoyo y sobre todo nuestro acompañamiento a todas estas personas que habéis sufrido de una u otra manera los efectos de este fenómeno tan terrible que ha acontecido. Nos importa sobre todo poder llegar a vosotros, a todas esas zonas donde habéis sufrido más impacto. Sabemos que principalmente ha afectado a Valencia, pero también a otras zonas. Sabemos que la zona de Albacete, de Andalucía, bueno, da igual. Queremos llegar a todos vosotros y enviaros todo nuestro ánimo. Sobre todo con este webinar lo que pretendemos es acompañaros en un aspecto que especialmente nos preocupa y que además está fuertemente vinculado al ámbito al que nos dedicamos, que es el de la educación. Nos gustaría, sobre todo, en estos momentos, contribuir a restaurar un aspecto que habitualmente no se ve de una manera tan clara, como esas imágenes terribles que desafortunadamente tenemos todavía en nuestra retina, pero que sin duda alguna puede también dejar una huella mucho más profunda y dolorosa en el interior. Y nos estamos refiriendo principalmente al bienestar y el equilibrio emocional de nuestros menores. Nadie mejor que quien ha vivido esta situación puede hacernos entender esta necesidad emergente en estos momentos. Y nosotros nos referimos sobre todo a nuestro equipo de Macmillan Education en Valencia. Es a través de ellos que hemos podido entender aún más la devastación que en primera persona habéis estado sufriendo. Y en este punto lo que queremos también es poder llegar desde donde estamos y acompañaros. Por eso lo que queremos también es compartir con nuestro equipo valenciano, a través de la figura de su responsable, que es nuestro compañero Raúl Martín, esta iniciativa para todos vosotros. Y por eso le paso la palabra a nuestro compañero Raúl para que introduzca esta sesión con nosotros. Muchas gracias, Raquel, y sobre todo muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros esta tarde. Como decía Raquel, soy el responsable de la zona de Levante en Macmillan Education. No me quiero extender demasiado, ya que hoy los protagonistas sois vosotros y vosotras, sobre todo Silvia, que está aquí para ayudarnos. Tan solo os quería transmitir que desde Macmillan estamos poniendo todo nuestro corazón y todo nuestro cariño en poder ayudar de la manera que mejor sabemos o podemos en estos momentos tan complicados, ¿no? A quienes han sufrido esta catástrofe que de verdad, hasta que uno no la siente y la vive en sus propias carnes de manera presencial, ¿no? No se hace a la idea de la dimensión, ¿no? Queremos estar muy cerca de las familias y de los colegios. Seguimos ayudando em, a cada centro escolar, seguimos ayudando a cada colegio, seguimos ayudando a cada familia. Nuestro compromiso es seguir ayudando en todo lo posible para que entre todos podamos recuperar nuestra normalidad. Sabemos y entendemos que la educación es un pilar absolutamente fundamental para esta recuperación, para la recuperación y el bienestar de todos. Por eso estamos hoy aquí. Estamos aquí para ofreceros nuestro apoyo incondicional, para trabajar codo con codo, como hemos hecho desde el primer día en la Dana, con vosotros, y para asegurar que nuestros alumnos, sus familias y sus docentes y nuestros docentes tengáis las herramientas, las mejores herramientas muy necesarias para superar estos momentos difíciles. Todos hemos vivido imágenes terribles, todos hemos visto en televisión imágenes terribles, todos conocemos o hemos vivido en primera persona situaciones que nadie debería de vivir. Todos nos hemos sentido en algún momento dado pena, abandono, rabia, incomprensión, pero también en medio de esta adversidad hemos visto, ¿no? Y hemos sentido la fuerza y el carácter de nuestra gente, de nuestra comunidad. Los jóvenes en particular han demostrado un espíritu increíble, saliendo en masa a las calles para ayudar a quienes lo más necesitaban, ¿no? A quien necesitaba de verdad la ayuda. Un poco desorganizados, sí, pero es que no sabíamos hacer otra cosa. Este espíritu de apoyo incondicional realmente es lo que nos va a permitir salir adelante. Hoy estamos aquí para aprender y para apoyarnos mutuamente. Silvia nos va a guiar en este camino
ofreciéndonos herramientas para poder enfrentarnos a todo esto que ahora estamos empezando a experimentar, como decía Raquel. No quiero dejar ni un minuto más para mí, solamente agradeceros de verdad por estar aquí. Estoy seguro que juntos vamos a salir de todo esto. Quería dar las gracias también a mis compañeros de Macmillan que han hecho esto posible, a Raquel, a María, a Adela, a Alicia, a Esther, a Gorka y por supuestísimo a Silvia, que está aquí con nosotros por su colaboración, que os va a presentar a Raquel y os va a explicar un poquito quién es Silvia y por qué está aquí con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y que lo disfrutéis. Muchas gracias, Raúl, a ti. Y bueno, antes de pasar a presentaros a Silvia, que ya tenemos muchísimas ganas, sí que cuatro, una o dos cositas técnicas muy importantes y es sobre todo que durante la sesión Silvia nos va a estar dando muchas herramientas, muchos tips para que podamos usar, pero seguramente surjan alguna serie de preguntas que tengáis especial interés. Entonces, vamos a ir recogiendo estas preguntas, podéis hacerlas en cualquier momento y si veis justamente abajo donde pone la sección de preguntas y respuestas, las vais escribiendo. Justamente al final, cuando acabemos la exposición que va a hacer Silvia, entre Raúl y yo iremos leyendo las preguntas para que para que Silvia pueda darles respuestas. La sesión de Silvia es aproximadamente unos 50 minutos y tendremos tiempo de sobra para abordar todas estas preguntas. Y sin más, voy a pasar a presentaros a Silvia, que estoy segura que muchísimos de vosotros, de vosotras la conoceréis, pero aún así leemos un poquito de su amplísimo currículum. Silvia es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, tiene más de 23 años de experiencia, es psicóloga sanitaria, experta en psicología educativa y especialista en psicoterapia. Además, está acreditada como educadora en disciplina positiva, es profesora universitaria, divulgadora científica, colabora en muchísimos medios de comunicación, seguro que la habéis visto, en radio, en tele, medios online. También es directora del Centro de Psicología Álava Reyes, así como conferenciante, autora de varios libros, tiene también varios premios. Y bueno, podríamos estar muchísimo tiempo más hablando de su currículum, pero sin más, Silvia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y adelante. Pues muchísimas gracias, Raquel, Raúl, muchas gracias a Macmillan Education por invitarme a estar esta tarde, bueno, pues con todas las personas que os habéis conectado, gracias a todos los que estáis ahí conectados, bueno, precisamente por esto, por saber, han pasado ya 48 días desde esta Dana de 2024 y seguro que todavía quedan muchas dudas de cómo lo podemos hacer para seguir cuidando esa salud emocional de los menores, bueno, pues para evitar que tenga un impacto psicológico aún mayor. No obstante, antes de empezar, sí que nos gustaría conocer quiénes eres, ¿no? Nos gustaría saber quién eres. Por eso ahora os va a salir en la pantalla y tenéis que seleccionar para, bueno, pues poder saber si estamos hablando más con familias, con personal docente o también podemos ser ambos, ¿no? Porque podemos ser docentes y también podemos ser familias. Vamos dejando tiempo ahí para que vayáis contestando. Vemos que, bueno, tenemos un porcentaje importante de familias, más los que más ahí habéis concentrado sois docentes, que estáis en colegios, que estáis en institutos, en centros educativos. Muchos sois ambos, ¿no? También, además de docentes, entiendo que sois papás o mamás y tenemos un porcentaje importante que no se ha especificado. Oye, pues muchísimas gracias porque sí que queríamos, ¿no? Conocer precisamente cómo erais y además queríamos saber, en una segunda pregunta, vamos a, ¿no? Entiendo que le tengo que dar aquí a finalizar la votación y también queríamos saber, no, ¿no? Vemos eso, los resultados que ya hemos visto y en una segunda pregunta, creo que lo tengo que dar a compartir. ¿Eh?
Perfecto, No así ya sé estamos si- viendo los Sí, resultados, Silvia. estáis viendo ya todos los resultados. Vale, bueno, pues perdonad, que pensé antes que los veíais y los veía yo sola. Esto ha sido un despiste. Bueno, vemos ahí un poco que el mayor porcentaje sois personal docentes, que estáis en centros educativos. Un porcentaje muy alto son ambos, ¿no? Es decir, además de docentes, tenéis hijos, tenéis hijas, familias, también tenemos un 6%, y bueno, pues ha habido un 19% que no ha especificado. Y la segunda pregunta que queríamos haceros, que no sé si ha salido ya, es si habías estado afectado directamente por ¿no? por esta Dana de 2024, que ya estoy viendo que sale ahí ese porcentaje, que el 35% de lo que nos estáis viendo, pues habéis estado directamente afectados. Bueno, pues agradeceros el poder haber compartido con nosotros, porque esto nos da una pista para saber exactamente quiénes sois y poder ahí un poco ajustar también nuestro discurso. ¿Vale? Entonces, no sé ahora por qué. Ahora, entonces, ya está. Queríamos saber eso, perdonar, que es que con la pregunta no me dejaba pasar pantalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hemos visto que el 35% ¿no? sí que ha contestado que había estado ¿no? que había estado ahí directamente afectado, y el resto no. No sé si salió la otra pregunta donde salía si ¿no? Si habéis estado afectados por alguna otra situación traumática. Eso no lo he llegado a ver. Había un 2%, Un dos poca por ciento, gente, vale, es sí, que si poca no me sale gente. aquí. Vale, pues un dos Sí, sí, por sí. ciento entonces, bueno, pues sabiendo, ¿no? Sabiendo eso, perdonar, que es que ese no me salía. Bueno, pues tenemos que verlo primero de todo, qué es lo que puede ocurrir ante una situación traumática. Y antes de nada, lo primero que tenemos que definir qué es una situación, qué es un suceso o un acontecimiento traumático. Y vamos a ver que son sucesos que tienen mucha probabilidad de provocar un impacto psicológico que va a ser intenso, duradero y generalizado en quienes lo sufren. Y aquí lo característico es que hay una exposición que nuestra vida está viéndose amenazada. O a lo mejor vamos a tener una lesión física grave, o también estaría dentro de esa situación o contexto traumático la violencia sexual. Cuando estamos hablando, ¿no? de esta Dana de 2024, si os dais cuenta, esa amenaza de muerte ha estado muy presente, porque creo que es importante que recordemos, ¿no? lo que ha ocurrido y la cantidad de fallecidos que ha habido. Luego puede, ¿no? cumpliría esos criterios para decir que es una situación potencialmente dramática. Pero cuando hablamos de una situación y un acontecimiento traumático, pues en ocasiones, por ponernos en contexto, nos da la sensación de, bueno, pues que a lo mejor no son tantos y que realmente la infancia, tanto niños como adolescentes, están especialmente protegidos. Y en absoluto es así. El rango de situaciones traumáticas a las que se ven sometidos los menores es muchísimo mayor de lo que nos hubiésemos imaginado nunca. Por ejemplo, entre el 31 y el 68% de los adolescentes han experimentado al menos un suceso traumático en su vida. Y más, ¿no? Del 33%, uno de cada tres han podido llegar a experimentar por lo menos varios sucesos. Entonces también es interesante que lo tengamos en cuenta, porque en ocasiones, ¿no? Solemos pensar y decir, bueno, claro, es que la infancia es la etapa más feliz de la vida. Bueno, pues en ocasiones sí, pero en ocasiones no. No todos los niños tienen una infancia feliz, no todos los niños están protegidos, y es importante que pongamos el foco ¿a qué? A ver cómo podemos proteger esa infancia y cómo podemos hacer para qué, para evitar que estas situaciones tengan un impacto psicológico en su día a día y en su edad adulta. También es cierto que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque hemos dicho que no todos los niños, por desgracia, tienen esa infancia feliz y no es la etapa más feliz de su vida, pero tampoco podemos decir que es la etapa más dramática, más frágil y más dolorosa, y que absolutamente todos los problemas de adulto vengan por traumas acontecidos en la infancia. Tampoco es así. A veces hay problemas que tenemos de adultos que sí que vienen de cosas que hemos vivido en la infancia, y otras veces no. En el caso concreto de lo que estamos hablando hoy, de esta Dana, tenemos que saber que han sido 75 municipios dañados, ha habido 92 colegios que han sido directamente evacuados, hay más de 190.000 personas afectadas, y hay 12 colegios que ya directamente
están declarados como completamente inoperables. ¿Y eso qué es lo que significa? Bueno, pues que tenemos muchos niños, niñas y adolescentes, muchos estudiantes que durante un tiempo importante no han podido volver a su centro educativo o que ahora han podido volver a su centro educativo, pero en unas condiciones que no son las mismas que teníamos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta para evitar ese impacto que sabemos que pueden tener, bueno, pues cuando los menores están sufriendo o han vivido ese acontecimiento traumático. ¿Qué podemos esperar en estos casos? A ver, yo quiero daros datos para que conozcamos la realidad y podamos ver en cualquier momento si hay algún problema, cuándo tengo que intervenir o cómo pedir ayuda. No es llegar y decir, oye, que es que Silvia nos va a contar una realidad que es terrible, sino esto es lo que hay y conocerlo nos da lugar, la información al final nos da poder, porque gracias a esa información podemos saber lo que va a ocurrir. Entonces, lo primero es que, vamos a ver, no todos los menores que viven una situación traumática desarrollan un trastorno de estrés postraumático. Lo más habitual, cuando se vive una situación dramática, una situación en la que se ha visto en peligro tu vida, se puede desarrollar ese trastorno de estrés postraumático. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice la prevalencia y lo que nos dice la evidencia científica? Que lo van a desarrollar aproximadamente un 16% de los menores. ¿Vale? ¿Qué es lo habitual, lo que habréis visto en vuestros hijos, en vuestras hijas y en vuestros alumnos? Bueno, pues lo habitual es, según pasa esto, que experimenten muchas emociones desagradables. Pueden ser leves o pueden ser moderadas. E incluso respuestas negativas que dices, oye, pero ¿por qué está tan enfadado? ¿Por qué está tan irritable? ¿Por qué este tiene este tipo de comportamiento? Bueno, pues esas emociones desagradables y esas respuestas que podemos considerar negativas se consideran adaptativas. ¿Por qué? Porque esto que ha ocurrido es muy grave. Mi vida ha estado en peligro, la vida de persona que conozco ha estado en peligro, incluso, ¿no? Puede que haya personas que hayan fallecido, que conozcamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es adaptativo sentir todas estas emociones negativas. De hecho, hay que vigilar muy bien la conducta de los menores, porque hay que permitirles que experimenten esas emociones que son desagradables para poder así validarlas, poder aceptarlas y poder empezar a aceptar la situación. Cuidado con los menores a los que parece que que es aquí como si no hubiese pasado nada, porque han pasado cosas y evidentemente todo esto que ha ocurrido hay que experimentarlo para poderlo digerir. Es cierto que lo habitual es que todo esto vaya remitiendo y según van pasando los días, bueno, pues cada vez vamos a ver menos esas situaciones. Muy importante, hay un dato que tenemos que tener muy importante. Bueno, han pasado 48 días. Sabemos que si todas este tipo de reacciones que son complicadas no remiten a los 6 meses, es el momento de pedir ayuda, porque ahí sí que estamos hablando de que puede haber un trastorno de estrés postraumático y que además se puede cronificar y es muy difícil salir sin una ayuda específica, ¿vale? Entonces, lo habitual, ¿qué es lo que hay que esperar? Una recuperación normal, ¿vale? Una recuperación normal, hemos dicho que la mayor parte se van a recuperar, cuidado que hay un 16%, que son muchos, que podían desarrollar ese trastorno de estrés postraumático, pero para que haya esa recuperación normal, el adulto debe de facilitar la recuperación, es decir, el adulto tiene que estar para sostener, para acompañar, para permitirles sentir esas emociones, que entiendan que esto que estoy sintiendo es normal y que podamos permitirles que lo integren como una situación muy complicada en su vida, muy desagradable, pero que no se quede grabado como algo traumático. ¿Por qué? Porque la diferencia es que cuando se queda grabado como un trauma, no lo he digerido y cada vez que me recuerda algo, vuelvo a reexperimentar todas esas emociones desagradables. Y cuando pasa esa memoria narrativa, puedo narrarlo y explicar y decir, lo pasé muy mal, fue muy desagradable, me pasó esto, pero ya no desde esa reexperimentación. Por eso es importante que estemos los adultos presentes para poder ayudar a los menores. También es verdad que las reacciones van a variar mucho en función del sexo y de la edad. Por ejemplo, sabemos que es más probable que ocurra en niñas que en niños. Sabemos que hay mayor prevalencia del trastorno de estrés postraumático cuando ha sido un suceso traumático interpersonal, es decir, pues por ejemplo, cuando hay un maltrato infantil, una guerra, violencia sexual, más
hemos dicho que se da más en niñas y también en adolescentes. Pues, por ejemplo, en niños se da un poquito menos, ¿vale? Cuando son sujetos no interpersonales, por ejemplo, un desastre natural, lo habitual es que ya la prevalencia baje y que estemos hablando entre un 8 y un 10%. Mucho cuidado cuando son sucesos que son repetidos y prolongados. Pues, por ejemplo, niños que están viviendo una guerra, hay maltrato infantil, cuando la situación no está además acompañando. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues si es prolongado en el tiempo y también el nivel de exposición que ha tenido el menor. Porque, por ejemplo, no es lo mismo yo me he tenido que subir a un tejado, ¿no? Con mis padres o he tenido que estar en un árbol, he tenido que esperar a que una persona me rescatara, he tenido que esperar a que un adulto abriera la puerta para que pudiéramos salir porque esto se estaba inundando, que estaba en mi casa, es verdad que estaba viendo lo que estaba ocurriendo, pero mi vida, por así decirlo, en este momento no has tenido peligro. Eso es un dato muy importante, porque cuanto más cerca hayamos estado de ese peligro, más probable es que se pueda desarrollar un trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo están mis familiares? ¿Cómo lo están llevando los adultos que me tienen que dar ese sostén emocional? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? ¿Vale? ¿Están afectados? ¿Ha habido víctimas en mi familia? Porque claro, todo esto también puede agravar y hacer que sea más probable que se desarrolle ese TEP. Cuando el menor lo vive con una amenaza vital percibida y con miedo, bueno, pues esto es más grave y pueden tener más esos síntomas de estrés agudo. También tenemos que ver cómo es el soporte familiar, porque no es lo mismo una familia que tiene recursos, que puede apoyar, donde hay un clima de confianza, donde se pueden hablar de las cosas, que cuando hay un funcionamiento familiar más pobre. Y mucho cuidado con el aislamiento social y con la falta de apoyo. ¿Qué apoyos estamos contando? ¿Tenemos esos apoyos? ¿No tenemos estos apoyos? Hay muchos voluntarios, mucha gente que está yendo a ayudar. Bueno, pues si vemos que no tenemos apoyos, hay que solicitarlo, porque sabemos que esto puede ser también un factor protector. La prevalencia, estamos diciendo, bueno, pues que cuando es un accidente, un desastre natural, es entre el 8 y el 10%. Son muchos niños y muchas niñas. Pero también es verdad que tenemos que relativizar, porque hemos dicho que la mayor parte no van a desarrollar ese trastorno de estrés postraumático. Pero va a depender mucho de la figura del adulto, de cómo ese adulto de referencia, cómo los papás, las mamás, los profesores estamos viviendo esa situación y cómo les ayudamos a transitar por estas emociones tan desagradables. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener a nivel psicológico? Bueno, lo más frecuente es ese trastorno de estrés postraumático, que, bueno, por desgracia hemos estado oyendo hablar mucho estos días de él, pero también hay que tener cuidado, porque pueden parecer trastornos del estado del ánimo, como depresión. O puede haber ansiedad, pues una fobia específica a la lluvia o ansiedad de separación. Es que ahora lo que pasa es que no me quiero separar de mi papá, de mi mamá, no me quiero separar de mis adultos de referencia, ir al colegio, separarme de ellos, quedarme con abuelo. Lo pasan francamente mal, con muchísima ansiedad o ansiedad generalizada. En cualquier momento les ves que están, ¿no? como muy reactivos. Y hay que también tener cuidado, ¿vale? Con los temas de conducta. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en depresión en los niños, una depresión en los niños en ocasiones no cursa como una depresión en los adultos, en los que hay un bajo estado del ánimo, en los que están muy apáticos, en los que no tienen ganas de hacer nada, están así como tiraditos. Cuidado, porque no siempre es así. Y a veces lo que están experimentando son muchos problemas de conducta y estamos viendo, ¿no? Pues que de repente tienen unas conductas disruptivas, empiezan a portar mal, empiezan a llamar la atención. Y esto puede ser porque detrás lo que hay es una depresión, ¿vale? Lo que pasa es que no tienen el suficiente desarrollo a nivel metacognitivo para poder expresar lo que están pasando, lo que les está ocurriendo, y por eso lo están haciendo a través de la conducta. Y cuando hablamos de adolescentes, tendríamos exactamente estos mismos problemas que hemos visto en la infancia, pero se añade una cosa más. Mucho cuidado, porque aquí lo que podría parecer a mayores es abuso de sustancias, ¿vale? Conductas autolesivas, ¿no? Como pueden ser esos cortes, como puede ser meterse en peleas, ¿no? O ideación suicida. Luego es importante que conozcamos que esto puede ocurrir. ¿Para qué? Para que podamos vigilar y si vemos que en cualquier momento hay algo, podamos solicitar esa ayuda para poder acompañar a ese menor. Entonces,
Sabiendo todo esto, ya tenemos el contexto de la situación, de lo que nos dice la literatura científica que puede pasar. Entonces, ahora hay que saber muy bien cuándo me tengo que preocupar, ¿no? Seguramente, pues que muchos de los profes que estáis conectados, de los papás y de las mamás, decís, vale, pero Silvia, ¿en qué me tengo que fijar? Bueno, para saber si bueno, pues este menor puede estar sufriendo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay que conocer muy, muy bien los síntomas específicos en los niños. ¿Por qué? Porque es que los niños no son adultos en chiquitito. Entonces, como es un adulto pequeñito, pienso que va a tener los mismos síntomas que tendría yo como adulto, pero transformado en un niño. No, a veces no tiene por qué ser así. Y van a experimentar reacciones que son muy distintas y que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a detectar y a ver cuándo tengo que pedir ayuda. Por ejemplo, ¿cuáles son estos síntomas principales del trastorno de estrés postraumático? Bueno, pues sabemos que uno de los principales síntomas nucleares es la reexperimentación del suceso, ¿no? Pues que de repente se vuelven a acordar de esa situación que han vivido, mucho cuidado, ¿vale? Porque no hace falta haberla vivido en primera persona, sí que a raíz de lo que pasó con los atentados, ¿no? Del 11S, España con los del 11M, se empezó a ver que este trastorno de estrés postraumático también podía ocurrir en personas que no lo habían vivido en primera persona, pero que sí que habían estado pegadas a la pantalla de la televisión y lo estaban viendo continuamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelven a recordar esa situación con un nivel de angustia muy, muy alto. Y además lo recuerdan, pero lo recuerdan sin ser un recuerdo consciente, sino que en el momento en que cierran los ojos, en el momento que se relajan, aparece ese recuerdo. En esa forma de flashback, ¿no? De lo vuelvo a vivir. O es también muy común que se dé en pesadillas, ¿no? Y que puedan ahí incluso los que son más mayores verbalizar lo que están soñando. O de evitación, de intento evitar acordarme de todo esto, entonces no quiero pasar por determinados sitios o no quiero ir con determinadas personas ¿no? que me lo hacen recordar. O directamente no te quiero salir a la calle, no quiero ir a salir a jugar a la calle, no quiero estar con amigos, no quiero. Bueno, pues también pueden ser síntomas que nos harían pensar que por aquí puede haber algo. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, pues que ¿no? Estos menores también se quedan en ese estado de hipervigilancia, de hay que estar muy, muy alerta, porque, oye, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que pueden pasar cosas muy, muy, muy graves. Y entonces los ves que ante cualquier estímulo, ante un ruido un poquito más inesperado, cuando suena a lo mejor agua, cuando llueve, se ponen muy nerviosos, incluso miedo, ¿no? Empiezan a experimentar esa sensación de miedo que a veces son capaces de verbalizarlo, decir, tengo miedo de que vuelva a ocurrir algo malo. Y todo esto, bueno, pues puede ser también normal y habitual. ¿Qué otros síntomas tenemos, además de estos tres que hemos dicho antes, que serían los nucleares del diagnóstico? Bueno, pues mucho cuidado, ¿eh? Porque a veces lo que vamos a ver son temas más de conducta. Pues, por ejemplo, un comportamiento muy irritable y enseguida se enfadan, tienen un arrebato de furia, tiran las cosas, las rompen o incluso ¿no? son agresivos con otras personas o tienen un comportamiento a veces autodestructivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que detrás de ese aparente problema de conducta, de por qué ahora se está comportando así, lo que puede estar ocurriendo es que hay una emoción muy, muy intensa de mucho miedo, de haberlo pasado francamente mal, que qué es lo que ha ocurrido, que no la saben gestionar, se les ha quedado muy grande, no saben cómo poder digerirla y entonces su forma de decir, ayúdame, yo esto no lo sé hacer es ¡guau! Con el estallido emocional, con el arrebato de furia, con el problema de conducta. E incluso también podemos ver que les cuesta más concentrarse, que les cuesta más mantener la concentración. Otra cosa que suele ocurrir es que tenemos que pensar en el que cuando los niños son pequeños les pilla en un momento de su vida muy egocéntrico, el mundo en que gira en torno a mí, a mi personita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto hace, bueno, pues que tenga una percepción distorsionada del mundo y de sobre mí mismo e incluso decir, por ejemplo, esa sensación de culpa de es que la culpa ha sido mía, ¿no? No es de extrañar que de repente un niño o una niña nos diga, claro, se enfadó mi papá, me dijo que recogiera los juguetes, si yo hubiera recogido los juguetes, si yo hubiera obedecido, si yo hubiera hecho esto otro, esto no hubiera ocurrido. Y esto evolutivamente hablando es algo que es normal en los, ¿no? en los niños, el sentir
que ellos tienen culpa de algo de esto, es porque yo me porté mal. Y además eso genera también a veces desconfianza, porque es que lo que he aprendido es que el mundo es un sitio muy peligroso, entonces tengo que andar desconfiando del mundo. Y claro, esto a nivel de estabilidad emocional, pues puede ser, ¿no? Puede ser complicado. También en ocasiones podemos ver un sentimiento de desapego o de extrañamiento a los demás, empiezan a estar como muy, muy distantes o de indefensión aprendida, de ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacer las cosas si yo no voy a poder controlar lo que hay a mi alrededor? Esto es otra serie de criterios que podríamos ver. Y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque los síntomas pueden ser diferentes a los adultos y sobre todo va a variar muchísimo de un niño a otro, de su edad, de su personalidad, de sus circunstancias y en ocasiones vamos a tener conductas que la sociedad las ha normalizado y ha dicho, bueno, es que esto es normal y entonces cuesta más detectarlo, como por ejemplo las regresiones, de pues es que ahora lo que quiero es dormir más con vosotros y me meto ahí en la camita o me vuelvo a chupar el dedo o pido el chupete o me vuelvo a hacer pis, o sea, hitos del desarrollo que ya teníamos conseguidos que de repente vuelven para atrás. Entonces hay que verlo si tiene que estar relacionado. Muy importante, observar qué están haciendo cuando juegan. ¿Por qué? Porque al final los niños, ¿qué es lo que ocurre? Que no tienen el suficiente desarrollo metacognitivo para poder verbalizar y explicar lo que está ocurriendo y su forma de integrarlos a través del juego. Entonces, hay que ver, por ejemplo, cuando están jugando esos diálogos que están teniendo sus muñecos, qué tipo de interacción están teniendo, qué es lo que está ocurriendo. Esto va a ser muy importante. Pues por el momento estamos jugando y todos se tienen que ir a esconder porque, ¿no? A ver, por eso, porque viene el agua y también cómo lo están contando. Sobre todo porque a veces lo que vemos es una posible despersonalización. Tienen a todos sus muñecos y de repente, ¡boom! Ha llegado el agua, se murieron. Y les ves como que lo están diciendo desde esa frialdad, ¿vale? Eso también podría ser algún síntoma, ¿vale? ¿Qué diferencias podemos ver entonces entre los adultos y los niños? Fijaros, porque en el adulto ese recuerdo involuntario, intrusivo, está ahí, es angustioso, pero es verdad que la persona cuando tiene ese flashback lo que va a hacer es que lo puede verbalizar y es consciente de ello. Y los niños, bueno, pues al final, ¿qué es lo que lo están haciendo? Mirarlo mucho a través del juego, esto que estamos diciendo, mucho cuidado en esos juegos repetitivos y si no están, ¿no? Como muy despersonalizados, sin expresar ese malestar mientras están jugando, porque podría ir un poquito por aquí. Los adultos, cuando tienen una pesadilla, son capaces de darse cuenta de, tengo una pesadilla que está súper relacionada con esto que ha ocurrido, ¿no? Y está relacionada con la lluvia, está relacionada con la riada, está muy, muy relacionada. ¿Qué pasa en los niños menores de 12 años? Que a veces no lo van a hacer esa relación directa y de repente te dicen que tienen pesadillas, pero lo que hay es un monstruo o la oscuridad o cualquier cosa, es decir, no tienen ese suficiente desarrollo metacognitivo para decir es esto, pero si está ocurriendo justo ahora, puede que esté tremendamente relacionado, ¿vale? Y también es muy habitual que esa hipervigilancia de la que hemos hablado antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el adulto está continuamente en guardia y en acecho al peligro. En los niños, ¿cómo lo vamos a ver? Pues de repente tiene como esa especie de pataleta de un estallido emocional que es más frecuente, más intenso. ¿Pero por qué? Porque esa hipervigilancia no sé muy bien cómo gestionar ese miedo que estoy sintiendo, esa ansiedad de separación, de no me quiero separar de mamá, no me quiero separar de papá o no quiero separarme de mis figuras de referencia, ¿no? Puede ser algo muy habitual. O esa regresión de esas habilidades de adquiridas, de que hemos hablado del control de esfínter, de chuparse el dedo, o miedo exagerado. De repente me da mucho miedo la oscuridad cuando antes no me daba, o de repente notamos así como un llanto excesivo. Todo esto tendría que ver con esa parte de la emoción de lo que me ha superado, toda esta situación tan traumática, ¿qué es lo que pasa? Que no la he sabido procesar y necesito tu ayuda. Los adultos suelen evitar pensar y recordar ese sujeto, ¿no? Ese suceso traumático y evitan, bueno, pues las actividades que les puedan ahí un poco tener o los lugares en los que puedan recordarles al suceso. En los niños, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor no es tanto a ese suceso, sino lo que pasa es que no quiero salir a jugar.
¿vale? O no quiero quedar con mis amigos, no quiero, bueno, pues por ejemplo, de repente un adolescente que antes se moría por estar, bueno, voy a quedar con mis amigos y tal, y no quiero salir de casa. Estoy continuamente buscando ese adulto o buscando ese sitio donde sí que me siento seguro. Entonces dejo de explorar y cuando estoy en la calle, en lugar de irme a jugar, a ver qué es lo que pasa por aquí y por allí, me quedo muy pegadito a papá, a mamá, o cuando estoy en el patio, estoy en el recreo, intento quedarme muy cerquita de un profesor, de algún sitio que yo estoy viendo como un sitio de seguridad. ¿Vale? Entonces, es muy importante no normalizar comportamientos. ¿Por qué? Porque a veces damos por hecho, claro, es que los niños se despiertan mucho por la noche. Sí, es verdad que se despiertan mucho, pero si se están despertando mucho más que antes y además con miedo, podría tener una relación. O de repente no quiere ir al colegio, pero ¿por qué no quieren ir? Hay que preguntar siempre por qué. ¿Es porque te da miedo que a papá, a mamá le pase algo, a que te puede pasar algo? ¿O falta de ilusión? De repente no tiene ilusión por jugar, por estar haciendo cosas que antes sí que le gustaban y puede estar muy relacionado con la habitación o no querer estar con sus amigos, incluso también los adolescentes. Entonces, no pensar, bueno, pues ya se le pasará. Pregunta el por qué. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Porque eso nos puede dar bastantes pistas de si puede estar relacionado con ese trastorno de estrés postraumático. A ver, no es fácil, pero lo que tenemos que valorar es la frecuencia, la intensidad, la duración de estos comportamientos, porque son cosas que pueden ser rutinarias, pero si detrás de esto hay un porqué, hay que valorarlo, ¿vale? ¿Y cómo es la intensidad? ¿Y cuál es la interferencia? Porque no es lo mismo un día no me apetece ir a jugar, que es que a lo mejor hoy me quería quedar en casa cuando ya es de forma completamente repetitiva, ¿no? O no es lo mismo que no me apetezca ir al colegio el día que hay examen, que de repente yo antes iba ¿no? muy contento y ahora estoy yendo mal todos los días. Por tanto, siempre hay que fijarse en el nivel de funcionamiento previo, o sea, las cosas que han cambiado, porque si ya estas conductas las teníamos antes, pues puede que no estén tan relacionadas con este suceso. Por tanto, también tenemos que tener mucho cuidado, porque si os dais cuenta, esta frase de, bueno, si en definitiva los niños se adaptan a todo, es más, enseguida se recuperan muchísimo mejor que los adultos. Bueno, pues esto es falso. Los niños no se adaptan a todos y no se van a recuperar mejor que los adultos, ni muchísimo menos. Entonces, lo que necesitamos son adultos que estén a su lado, familia, profesores, que les puedan ayudar precisamente a integrar todo esto que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque esto está pasando en un momento en el que ellos se están desarrollando como personas, están estableciendo esas creencias sobre su mundo, sobre su mismo, y esto afecta a su autoestima, afecta a su seguridad, porque puede interferir en el aprendizaje de la regulación emocional, de repente, no, yo me considero una persona, bueno, pues que más o menos estoy controlando las cosas y ahora me da la sensación de que no lo puedo controlar porque la vida es incontrolable. Entonces, fijaros el impacto que puede hacer. Son muchísimo más vulnerables que los adultos, porque un adulto puede tener estrategias de regulación emocional, pero los niños, los adolescentes, todavía no la tienen y necesitan ese adulto que les esté ayudando. Recordemos que es que esto está pasando en un cerebro que todavía está en desarrollo y necesitan nuestra ayuda, sobre todo porque los niños necesitan tener un entorno seguro y sentir que el mundo, que donde yo vivo, es un sitio seguro. Y con una situación así, el mundo ha dejado de ser ese lugar seguro. Y por eso tenemos que volver a reconstruir que sea un sitio de seguridad. Necesitan que el mundo sea un lugar seguro. Por eso es tan importante volver a la normalidad lo antes posible. Además, necesitan poder confiar en los demás y saber, oye, que la gente está aquí para ayudarnos, que además se necesitan sentir útiles y sentir valorados y saber que yo estoy haciendo algo que también puedo colaborar y tener un mínimo control sobre lo que está ocurriendo, comprender el mundo. Entonces, hay que tener en cuenta ese desarrollo cognitivo que tienen. Entonces, muchas veces necesita que el adulto decodifique lo que ha pasado. ¿Esto qué significa? Bueno, los menores ya se han dado cuenta que ha ocurrido algo muy grave, ¿vale? Pero no se han dado cuenta solamente los que han vivido, ¿no? En esa zona cero. Incluso todo el resto de España lo han visto por la tele y saben que ha ocurrido algo muy grave. Y hay que explicárselo adaptado al lenguaje de su edad. No se lo explicamos lo mismo a un niño de 4, de 6, de 8, de 10. Eso se llama decodificar.
voy adaptándolo a tu edad, entendiendo además ese egocentrismo infantil, que si nos están diciendo que es porque ellos se han portado mal, es habitual y es normal porque están viviendo en una situación de, ¿no? En ese momento de desarrollo cognitivo, que es habitual que puedan pensar en eso, ¿vale? En el caso de la Dana hay unas complicaciones añadidas y es que necesitan volver a la rutina. Y por desgracia, esto no siempre es posible porque la rehabilitación de las zonas afectadas pues no está yendo todo lo deprisa que nos gustaría, más bien está yendo muy despacio. Y además es que hay muchas familias que lo han perdido todo. Por eso es importante intentar en la mejor manera posible volver a la rutina. Si no podemos volver a casa, estar en casa de familiares que realmente, ¿no?, nos estén apoyando. Y ahora llegan unas fechas que son complicadas, que son difíciles, que son las Navidades. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener muchos adultos, muchas familias que es, pero con lo que estamos viviendo, lo que menos me apetece es realmente vivir la Navidad o poner la Navidad. Bueno, pues a lo mejor vamos a tener que hacer un pequeño sacrificio y celebrar esa Navidad por los niños, por las niñas, por esos adolescentes. ¿Por qué? Porque necesitan volver a esa rutina. Y es importante en ocasiones hacerlo por ellos, porque necesitan la ilusión y necesitan ir a ver ese árbol, ¿no? Ese eucalipto que es el único que ha quedado y ver cómo está lleno de luces y volver a recuperar esa ilusión. Entonces eso es algo que aunque nos apetezca poco, lo vamos a tener que hacer por los menores. ¿Qué consecuencias puede tener, por tanto, este trastorno de estrés postraumático? Tenemos que tener mucho cuidado porque puede interferir en ese desarrollo adecuado de los niños, también interferir en el apego, en los vínculos de seguridad y de referencia con sus padres, porque de repente, ¿no?, sus figuras de referencia con los profesores, sobre todo lo que necesitan en que estén allí, que estés conmigo, que no me falles. Por eso es tan importante que sepamos todo esto, que lo podamos poner en contexto para que podamos ir viendo qué es lo que podemos hacer. Entonces, para evitar el trauma va a ser muy, muy importante poder ventilar las emociones. Es decir, hemos dicho, lo habitual es que los primeros días, en este primer momento, que tengamos que verbalizar todo esto que hemos sentido, que es muy desagradable y que además va a ser adaptativo poder verbalizarlo. Entonces, ¿cómo podemos ventilar las emociones? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo y pongo el mismo si alguien ya me ha escuchado, que es, a ver, esto se trata de dejar de hacer una conducción en automático para pasar a hacer una conducción manual. ¿Y eso qué significa? Empezar a ser consciente qué es lo que me está ocurriendo. Los primeros que tenemos que saber cómo hacerlo somos los adultos, porque estamos diciendo que nosotros tenemos que corregular a los niños, a las niñas. Entonces, tengo que pensar muy bien qué es lo que me está ocurriendo. Dejo de ir en automático para hacer esa conducción manual y ser consciente. Es decir, voy a llegar al mismo sitio, pero desde forma consciente. Y seguramente que eso que me está ocurriendo tiene el nombre de una emoción y lo puedo nombrar y tengo que adquirir un correcto vocabulario emocional para poderlo nombrar de la forma más precisa posible. Porque además, si yo tengo un buen vocabulario emocional y soy capaz de nombrarlo en primera persona, cuando luego lo tenga que hacer con mi hijo, con mi hija, con mi alumno, va a ser mucho más fácil. Y hay que entender más, y es que seguramente esta emoción que estoy sintiendo, provocada por la situación que estoy viviendo, me está haciendo reaccionar de una determinada forma. Y a lo mejor tengo que darme cuenta como adulto de, oye, estoy muy sobrecargado por todo lo que ha ocurrido, por todas las situaciones que estoy viviendo, y eso hace que mi tolerancia a la frustración sea muy chiquitita y que en el momento que hay algo en casa que se desajusta, ya he pegado yo. Soy la primera que me he puesto nerviosa y a lo mejor le he pegado un grito que no tenía que dar. Entonces, el haber sido consciente de la emoción y de lo que me está ocurriendo me da bastantes pistas para poder regularme. O cuando estamos hablando de los menores, el saber que les está ocurriendo algo, que están sintiendo una enorme sensación de frustración y que por eso a lo mejor están teniendo una conducta que puede ser catalogada como disruptiva, ¿no?, de portarse mal, me puede dar pistas de lo que está pasando y no verlo como una llamada de atención de que es que quiere algo, sino que lo está pasando mal. Y en este punto hay que saber qué necesito. ¿Qué es lo que necesito para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo salir? ¿Puedo dar un paseo? ¿Puedo escuchar algo? ¿Qué es lo que necesito? Teniendo en cuenta otra cosa que también es muy importante y es, ¿me quiero sentir mejor? Oye, mucho cuidado con esta pregunta que está puesta aquí adrede y es, a ver, lo que ha ocurrido es serio. Estamos hablando de una situación traumática. ¿Eso qué significa?
que es que ahora a lo mejor no es el momento de sentirme mejor. Ahora todavía estoy en esa fase de convivir con esas emociones desagradables porque tengo que aceptar lo que ha pasado. Y tengo que permitirme convivir con ellos. Y también tengo que permitir que mi hijo, que mi hija o que mi alumno, con mi alumna, por mucho que me duela verle así, conviva con esas emociones desagradables. ¿Por qué? Porque esas emociones desagradables que están ajustadas a la magnitud de lo que ha ocurrido. Entonces, a lo mejor también hay que dejarles espacios y a lo mejor lo que necesitan ahora no es intentar que lo tapemos o decir que tienen que estar mejor, sino acompañarlos. Sin embargo, cuando ya estemos en ese otro proceso de que me puedo, ¿no?, sentir mejor, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Porque ahí puedo tener un listado, desde, bueno, pues fíjate, lo que puedo hacer es, ¿no?, darme ¿no?, una ducha de agua caliente, o lo que puedo hacer es salir a dar un paseo, o lo que puedo salir. Es algo muy importante, que es saber a quién puedo pedir ayuda, porque llamar a alguien, poder ventilar las emociones es muy importante. Y aquí lo fundamental es que los menores tengan muy localizadas esas personas a quien pueden pedir ayuda. Y esas personas a las que pueden pedir ayuda principalmente tienen que ser papá, tiene que ser mamá, también tienen que ser diversas personas en el colegio. Mi profesor, mi profesora, conserje, la persona que está en el colegio con la que yo tenga un vínculo. Porque también necesito saber que si me ocurre algo dentro del entorno escolar, hay alguien que me va a sostener. Sin embargo, una pequeña reflexión. ¿Validamos siempre las emociones de nuestros hijos o de nuestros alumnos? ¿Cuántas veces se nos escapa? Bueno, pero no te enfades, pero no es tanto, no estés triste, no llores, hay que estar contentos. Cuidado con lo que hemos dicho antes. Permite sentir esa emoción desagradable y decide si ahora es el momento en el que hay que sentirse mejor o si de un momento hay que convivir un poquito con esto. Y va a funcionar mucho mejor decir, entiendo que estás enfadado, entiendo que estás triste, entiendo que te encuentras mal. Eso es muy importante. Cambio esto porque si yo no valido la emoción y te estoy diciendo que no te enfades, que no estés triste, que no es para tanto, que tenemos que estar contentos, ese menor lo está viviendo como, vaya, yo no he sentido la emoción correcta, ¿será que me estoy equivocando? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me callo y no lo cuento. Y en absoluto tiene que ir por ahí. ¿Por qué? Porque necesitan sentir ese espacio donde los, ¿no?, adultos podamos ayudarles a corregular esa emoción. Cuando son pequeños ellos solos no lo pueden regular. Necesitan la figura del adulto. Y además esa actitud de los padres, incluso también de los profes hacia los hijos, va a tener efectos no solamente en la etapa infantil y cuando son chiquititos, es que ayudan a su socialización, influyen en el funcionamiento diario de los niños y de los adolescentes. Incluso tienen que ver a veces con cómo nos comportamos en la edad adulta. Por eso es tan importante crear un clima emocional. Hay que encontrar momentos en los que podamos hablar y conversar sobre lo que estamos sintiendo. Yo soy muy fan y lo digo siempre, cenas en familia. Vamos a cenar todos juntos para generar ese espacio en el que no solamente estamos ingiriendo los alimentos, sino que dejamos un espacio libres de pantallas, por favor, para poder conversar. Y habrá días que hablemos de cosas sin importancia, pero ya tengo el espacio para que el día que hay algo importante que tú necesitas contármelo, yo ya estoy aquí, ya sabes dónde estoy. Y lo realmente importante ahora es el día a día, es decir, ahora cómo estamos reaccionando. Han pasado 48 días desde, ¿no?, el fatídico día de la Dana. Entonces, ahora lo que necesitan ver es cómo te estoy acompañando. Ya no es ese día, ese suceso extraordinario, sino ese día a día te estoy sosteniendo emocionalmente, te estoy escuchando, estoy siendo capaz, ¿no?, de volver a esa rutina intentando, ¿no?, bueno, pues compensar estas situaciones, porque en ese día a día, en esa interacción que tenemos con nuestros adultos diferencia y luego va a marcar cómo luego nosotros nos vamos a relacionar cuando seamos también adultos. Luego, lo importante ahora ya no es tanto pensar si lo hice bien o mal en el momento cero, es cómo lo vamos a hacer a partir de ahora. Y no nos olvidemos de una cosa súper importante. No sé si habéis fijado que cuando vas en el avión y te dice el tripulante de cabina, en el caso de despresurización de la cabina va a caer una máscara protectora. En este caso, por favor, póngase la máscara y respire normalmente. Si va usted acompañado de un menor, primero se pone usted la máscara y luego se la pone al menor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo primero no me pongo la máscara, me voy a quedar sin oxígeno y al final nos quedamos sin oxígeno los dos. El niño
y yo. Bueno, pues en esto ocurre exactamente lo mismo. Los primeros que nos tenemos que parar para estar regulados somos nosotros los adultos, como familiares o como docentes que tenemos que sostener a esos menores. Entonces, los primeros que nos tenemos que cuidar, empezar a respirar, empezar a utilizar somos esas técnicas, somos nosotros. ¿Por qué? Porque les tenemos que ayudar a corregularse a ellos. Su cerebro todavía no está preparado para regular 100% las emociones, porque la zona que regula las emociones, que es el lóbulo prefrontal, no termina de madurar hasta los 25 años. Necesita que el adulto de referencia sea capaz de ayudarlos. Así que vamos a terminar simplemente unos minutillos, pero, con esta parte de herramientas que podemos tener precisamente para ayudarles. Una cosa que va a ayudar mucho es: me tengo que sentir útil. Es decir, los menores, los niños, los adolescentes, tienen que sentir que ellos ha ocurrido una situación traumática, ha ocurrido un desastre. ¿Y yo qué he hecho? ¿He podido hacer algo o no? Entonces, ¿cómo puedo ayudar? ¿Y cómo puedo ayudar? Va a tener que ser algo que es adaptado a mi edad. Pues a lo mejor tengo que ayudar a recoger algo, a lo mejor tengo que ayudar, ¿no?, a limpiar algo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es importante que se sientan útiles, dándoles algo que sea adaptado a su edad. Entonces, nosotros tenemos que medir también. Y muy importante para todo el resto de menores de España. Es decir, hay muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, se han enterado, todos se han enterado, porque llevamos 48 días mirando a vuestras poblaciones y preguntando qué podemos hacer. Entonces es importante que el resto de los niños que saben que lo han pasado mal, que hay muchos niños como ellos que han perdido todo, que podamos ver cómo les podemos ayudar y que los menores también participen en esa ayuda. Y a lo mejor la ayuda puede ser pues que tenemos, ¿no? O sea, no los menores a lo mejor no tienen por qué, ¿no?, ir allí de voluntarios, pero a lo mejor sí que si estoy en la otra punta de España, decir, ah, mira, sabemos que necesitan esto en concreto, pues oye, que se necesita botas, que se necesita material de limpieza, que se necesita tal, vamos a comprarlo y lo vamos a donar. O sabemos que hace falta comprar todas estas cosas. Mira, vamos a hacer una donación a esta cuenta corriente, a esta entidad, a esta ONG, para que lo gestione, para que allí compren lo que es necesario. Y entonces, de esa forma, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Que ese niño, esa niña, ese adolescente se sienta que es útil y que ante una tragedia tan desproporcionada ha sido capaz ¿de qué? De hacer un poquito pequeñito. Pero eso puede ayudarles bastante. Entonces es importante que les permitamos participar. Y además hay que acompañar en los miedos. Es muy habitual que de repente surjan miedos. Miedo a la lluvia, miedo a estar solo, miedo a la oscuridad. Miedos. En ocasiones los miedos podemos pensar como adultos, pero espérate, esto no tiene una relación tan directa. Bueno, ya sabemos que es que cuando son pequeños su propio desarrollo metacognitivo no les permite el poder verbalizar y explicar que sí que está relacionado. Entonces, cuando veamos miedos, lo que tenemos que hacer es acompañar y validar la emoción y decir, anda, mira, entiendo que tienes miedo. Tenemos que corregular y para eso lo que vamos a necesitar es nombrar la emoción. Ah, creo que lo que te está pasando es que lo que tienes es miedo. Y luego además añadir la parte de la comprensión emocional, que sería el por qué yo creo que tienes miedo. Mira, pues por ejemplo, en el caso de la lluvia, puede ser bastante habitual. Ah, tienes miedo de la lluvia, ¿no? Pues si vuelve a llover tanto como otra vez. Oye, es normal sentir miedo. Y luego te damos una pequeña estrategia, ¿vale? La estrategia, ¿cuál puede ser? Mira, yo estoy aquí contigo, o yo te estoy acompañando, o estamos cantando mientras está ocurriendo esto, o es normal, tienes miedo, hay miedo a la oscuridad. Claro, porque la oscuridad, bueno, piensas que puede pasar algo. Bueno, ¿cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues vamos a encender la luz, vamos a ver que aquí no hay nadie, que no hay monstruos, que no va a pasar nada, papá, mamá van a estar aquí, si es en el colegio yo voy a estar aquí, o a veces podemos hacer, ¿no?, otra situación, algo que sea incompatible con estar dándole vueltas a esa situación, como puede ser cantar una emoción. Hay que validar esas emociones y decir, estoy entendiendo, porque si lo que les decimos es, bueno, pero hay que ser valiente, no hay que tener miedo, lo vamos a superar. Espérate, primero te digo, entiendo que tengas miedo, entiendo que es normal y luego ya juntos vemos cómo podemos superar ese miedo. Es muy importante darnos ese permiso para sentir, no juzgar lo que estamos sintiendo.
cuando permitimos que las emociones, ¿no?, sentirlas, ¿qué es lo que pasa? Que van a durar, no se van a no se van a quedar ahí enganchadas. Entonces, no hay que juzgar si en un determinado momento, ¿no?, tenemos miedo, nos sentimos culpables, no te culpabilices, no te culpabilices si después de estar escuchando esta charla dices, Dios mío, que ha habido muchas cosas que no he hecho bien. Bueno, no pasa nada, estamos aquí para aprender. Y si lo hemos hecho bien, decir, oye, mira qué bien, ¿no? Que nos ha dicho una psicóloga que lo estamos haciendo bien. Pero es importante que nos permitamos sentir y que también permitamos a los menores que estén sintiendo. Y para eso necesitan que les estemos acompañando desde esa validación emocional y sobre todo acompañando desde una figura, desde la calma, desde la serenidad, de yo estoy aquí para corregularte. Si yo estoy muy desregulado, si estoy más nervioso que tú, ¿qué es lo que está identificando el niño o el adolescente? De esto es muy grave, esto es muy grave, porque la figura que a mí me tiene que dar seguridad, que es mi papá, que es mi mamá, que es mi profe, está todavía más nervioso que yo. Pues a veces hay que poner un poco cara de venga, estamos bien, incluso decir, bueno, yo también puedo poner un poco nerviosa, pero vamos a estar bien, ¿no? Yo estoy aquí, estoy para acompañarte. O va a ser muy habitual, ¿no? Ahora que cuando llueva se pongan muy nerviosos y que tengan mucho miedo, pues verbalizar y decir, oye, entiendo que puedas estar nervioso y tener miedo cuando llueve, ¿no? Ahí estoy poniendo el nombre de la emoción, percepción emocional, comprensión emocional, claro, por lo que pasó, ¿te acuerdas lo que pasó? Todo lo tenemos muy presente. Y luego darles una pequeña estrategia. Voy a estar contigo, te voy a acompañar, bueno, esta vez no es lo mismo. O vamos a cantar una canción y mientras estamos cantando, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ahí distrayendo y estamos con ellos y estamos generando una emoción agradable. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar? Bueno, pues que todo esto que están sintiendo, que lo puedan, ¿no? Cuando son chiquititos, lo que podemos hacer es que lo puedan escribir. Bueno, perdona, cuando son pequeños que lo puedan dibujar. De, oye, pues todo esto que has sentido, muchas veces el exteriorizar la emoción y exteriorizarla a través de un dibujo, pues nos puede ayudar y nos puede ayudar bastante y simplemente les dejamos que dibujen y les dejamos que dibujen. Mucho cuidado, no hace falta que estemos ahí a su lado, ahí un poco atosigando, no, simplemente lo que quiero es que dibujes. Y si tienen que dibujar cosas muy negras, no pasa absolutamente nada, mejor que lo vayan dibujando y que lo vayan verbalizando. Y luego, si queréis, ¿no?, cuando han terminado el dibujo les podéis preguntar un poquito sobre ello, pero sin condicionar, sin juzgar, o cuando ya empiezan a ser más mayores, ¿no?, de adolescentes, pero cuidado que esto del diario emocional también nos puede venir muy bien de los adultos, lo podemos escribir. ¿Por qué? Porque sabemos que la escritura emocionalmente expresiva es una técnica que es muy poderosa y que funciona muy bien. Funciona muy bien según los estudios más, ¿no?, ya clásicos de Pennebaker, porque bueno, además de hacerse una especie de catarsis emocional, porque lo estoy poniendo todo en el papel, le estoy trabajando la comprensión emocional. Cuando lo estoy escribiendo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando está en mi mente hay un montón de ideas que van, que vienen, que pero cuando lo estoy escribiendo ya le estoy dando una organización, un pensamiento mucho más formal. Está cuál es la causa, cuál es la consecuencia y eso me ayuda a comprender mejor la situación y a comprenderme mejor a mí mismo, a mí misma y por qué yo he podido reaccionar de una determinada forma. Y también nos ayuda a manejar un poquito la culpa cuando no nos sentimos bien por cómo lo hemos manejado, porque cuando te pones un poco a escribirlo y cuando te pones un poco a gestionarlo, dices, es que a lo mejor lo gestioné así por la emoción que estaba sintiendo o porque no sabía determinadas cosas. Luego, esto es una técnica que lo podemos hacer, vamos a permitirles que lo expresen mientras, ¿no?, con los dibujos, con los diarios. Y una cosa muy importante, si lo necesitas, pide ayuda. Pide ayuda. Hay muchas personas que están dispuestos y que estamos dispuestas a ayudar. Así que es el momento de pedir ayuda. No hay que hacerlo solos. Los niños, los adolescentes necesitan a sus figuras de referencia, necesitan a papá, a mamá, a sus profes. Pero si tienes duda de cómo lo tienes que hacer, pide ayuda. Tú tampoco eres Superman, no eres Wonder Woman. También puedes necesitar ayuda. Y, por supuesto, si vemos que ese menor lo está pasando mal, pidamos ayuda para el menor. ¿Vale? Por tanto, ¿qué pasos tenemos que seguir?
Sabemos que el 8%, entre el 8 y el 10% de los niños y de los adolescentes que sufren ¿no? una situación traumática de este tipo puede desarrollar un trastorno de estrés postraumática. Que lo que vamos a hacer es que los adultos nos tenemos que formar para saber muy bien conocer los síntomas y saber cuándo hay que pedir ayuda. Y que si dudáis, pide ayuda, que es mejor que nos digan que, oye, que está todo bien a que vayamos tarde. Y hay que validar las emociones y hay que saber cómo acompañar con estas herramientas que hemos ido proponiendo para que les podamos acompañar a que puedan digerir todo esto que ha ocurrido y que así evitemos ese trastorno de estrés postraumático o que evitemos otros trastornos como hemos hablado del estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, ¿no? Problemas de conducta. Para eso nos necesitan que nosotros estemos y los primeros que tenemos que estar regulados para poder corregularles a ellos somos nosotros, que somos los adultos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por mantener la atención a lo largo de todo este tiempo. Y si os parece, dejamos entonces paso, Raquel, Raúl, a las preguntas. Muy ¿Vale? bien, muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido una sesión que has dado muchísimos consejos, estrategias para los papás, para las mamás, especialmente importante, sobre todo, tener claro lo que acabas de decirnos, que ellos se tienen que cuidar, los papás y las mamás, para poder cuidar a los niños. Esto creo que es algo clave para entender que si no es desde el propio cuidado, es muy difícil poder ayudarles a ellos. Vamos a dar unos minutitos para que puedan hacer las preguntas que deseen. Os recordamos que es justamente abajo en la sección de preguntas y respuestas. Ahí podéis ir escribiendo vuestras preguntas y Silvia las irá contestando poco a poco. He dejado de compartir para que nos podamos así ver en Perfecto, grande. ¿Vale? porque muy bien, así nos veremos mucho mejor. Vamos a ver si vais escribiendo las preguntas. Por mi parte, bueno, pues simplemente, bueno, lo que nos parece muy importante, esa parte, a mí me ha encantado lo del diario emocional, que sabemos que es un recurso muy útil para los niños, los dibujos, pero también recomendarlo para los adultos. En estas situaciones tan complejas, lo has dicho, pero sabemos que es una forma también de sanar este proceso que sin duda va a ser muy largo para muchos de vosotros y vosotras. Entonces, pues muy aconsejable también, Silvia, para los adultos también, ¿no? Así es, sobre todo porque al final lo que hemos dicho, como adultos nosotros tenemos que corregular a los menores, ¿no? El cerebro de los menores todavía no está del todo desarrollado. Tenemos que pensar que la parte que regula las emociones, ¿qué es lo que pasa? Que no empieza a madurar en torno a los 3 4 añitos y termina sobre los 25. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que necesitan que su adulto de referencia, que es papá, que es mamá, pero que también son los profes, porque se pasa mucho tiempo en el centro educativo, estén correctamente regulados. Entonces, esta técnica del diario emocional les puede servir a ellos, pero también nos va a servir a nosotros. Y sobre todo nos va a servir a que nosotros podamos ir digiriendo todo esto que está ocurriendo y trabajar esa emoción de la culpa, Raquel, porque esto aparece muchísimo de Sí. no lo he hecho bien. Mira, lo has hecho como has podido. Y cuando tú mismo lo vas digiriendo, te das dando cuenta y dices, mira, lo hice lo mejor posible. Lo hice lo mejor posible. Y además voy aprendiendo de mis errores, y voy aprendiendo y voy viendo que se puede hacer de forma diferente. Y además esto también puede ser útil porque cuando luego lo lees, pasado un tiempo, también puede ser muy enriquecedor, porque te das cuenta, ¿no? De todo eso que has vivido y de cómo incluso has podido crecer y manejar una situación tan complicada como esta. Qué interesante, Silvia. Tenemos además una pregunta también muy interesante y que dice, los efectos, bueno, nos dicen que has estado genial y que los efectos puede afectar a los menores en la alimentación. Sí, es una de las cosas que no he dicho, genial que lo hayáis puesto, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar, sobre todo, fijaros muy bien la diferencia de antes y después. Es decir, si teníamos un niño que era muy, o una niña, un adolescente muy inapetente,
¿no? De estos que, bueno, que les costaba comer y que había que recordar continuamente y de repente le estamos diciendo que lo primero que van es a atracar la nevera y que enseguida están, ¿no? Buscando ahí la comida, hay que tener cuidado, porque lo mismo está utilizando la comida para regular emociones desagradables y entonces lo está utilizando y aquí también puede ser un síntoma. O más bien todo lo contrario, ¿no? Un niño, una niña, un adolescente, oye, que nunca ha tenido ningún problema para comer y siempre ha comido bien, ya ha comido de todo y de repente te está diciendo que no tiene apetito y además es que le ves que es que está inapetente, ¿no? Que es que no le apetece comer. También puede ser otro de los síntomas en los que nos tenemos que fijar porque puede ser muy, muy habitual. Muchísimas gracias por la pregunta porque es algo que no he dicho y tenéis toda la razón que puede estar ahí. Genial. Venga, Silvia. Ten- Muchas gracias. Silvia, ¿tenemos alguna otra pregunta que hace referencia a una de ellas? Dice, mi hijo quiere dormir conmigo en mi cama. Ya había iniciado este comportamiento antes de la dana, pero ahora es mucho más intenso. ¿Qué es lo más adecuado a hacer con esta situación? Claro, si ahora es mucho más intenso, puede estar mucho relacionado con esos miedos que están ahí ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ir poco a poco. O sea, no es el momento de llegar y decir, venga, fuera de la cama, somos mayores, somos valientes, ¿no? Sino que a lo mejor es el momento de llegar y decir, bueno, vale, oye, claro, aquí está mamá, ¿no? Puedes estar conmigo un ratito, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo, aprovechar para verbalizar, ¿por qué quieres estar? Mamá no se va a ir, mamá va a estar aquí, porque hay muchas veces que es esa sensación de mientras estoy pegado a ti, te estoy tocando, me siento seguro, ¿no? Y cuando no te estoy pegado a ti, no te estoy tocando, no te estoy sintiendo tan, ¿no? No me siento tan seguro. Entonces no es el momento de llegar y decir tienes que salir, no pasa nada por estar una temporadita, pero sí a lo mejor el ir luego poco a poco viendo y diciendo, oye, ¿qué te parece si volvemos a tu camita? Pero al principio yo me quedo aquí y estoy a tu lado y te estoy dando, no, al principio me puedo tumbar contigo. Me tumbo contigo, cuando te duermes me voy, luego me tumbo contigo y cuando ya estás ahí un poco más tal, lo que hago es que me siento a tu lado y te sostengo la manita, pero ya estoy sentado. ¿Y luego qué es lo que hago? Pues lo siguiente que hago es que estoy sentado, pero ya no estoy dándote la manita, estoy sentado un poquito más lejos de ti. Y luego a lo mejor en una siguiente fase lo que hago es que estoy contigo, te cuento el cuento, estoy así ese ratito de relax y luego lo que te quedas conmigo te estoy viendo desde el marco de la puerta. Es decir, que vamos haciéndolo de forma, ¿no? Progresiva, poquito a poquito a poquito, sin forzar, ¿vale? No es el momento de forzar la situación. Vamos a ir viendo cómo, ¿no? Cómo están ellos, vamos testeando y vamos poco a poco. Muy bien. Genial. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí, Raúl? Sí, sí, por aquí nos pregunta Mireia. Leo literal, ¿qué hacer cuando tú acompañas a tus hijos y sostienes sus emociones y les das validez para que se regule y este no sale de su negatividad hacia él mismo y se quiere autocastigar yéndose, por ejemplo, solo a la habitación cuando jamás se le ha castigado de tal manera? Ujú. Yo creo que aquí, a ver, habría que preguntarle, decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que te está pasando? O sea, yo creo que ahí es el momento de abrir un poco ese diálogo y de poder ahí un poco trabajar ese clima emocional para que nos cuentes qué es lo que puede estar ocurriendo. Bueno, pues a lo mejor habría que saber cuántos años tiene, ¿vale? Porque en función de la edad que tiene, a lo mejor es que le cuesta mucho verbalizar ahí un poco esa, ¿no? Esa emoción. Y a lo mejor tenemos que utilizar algún cuentecito en el que estamos, si es más pequeño, en el que estamos hablando de emociones, para poder llegar a decir, oye, ¿te sientes identificado con este niño o con esta niña? Los cuentos con los niños pequeños funcionan muy bien. Funciona muy bien, porque cuando les contamos cuentos parecidos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en ese caso se sienten muy identificados. Y a veces lo que podemos hacer es personalizar el cuento. Pues era un niño que tenía 7 años, yo tengo 7, y vivía pueblecito al lado del tuyo. No, fíjate, eso está muy cerca, yo lo he visto. Y fíjate lo que le pasaba, le pasó una cosa muy parecida, se sentía así, o sea, a lo mejor a través de ese cuento muchas veces nos puede ayudar a que sean capaces de ir verbalizando y de ir un poco digiriendo todo esto que está ocurriendo. Muchas gracias, Silvia. También nos preguntan si un menor ya ha desarrollado algún tipo de estrés postraumático, si la única solución es ya la terapia. Si ya lo ha desarrollado, lo mejor es empezar terapia, ¿vale? Para evitar que los síntomas se agraven, ¿no? Nosotros ahí un poco lo que hemos estado hablando hoy es
¿Qué es lo que me tengo que fijar para ver esos síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar, ¿no? que se desarrolle el estrés postraumático? Pero si estamos viendo que hay síntomas de estrés postraumático, cuanto antes pidamos ayuda, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es complejo el poderles ayudar y sobre todo porque esto genera una cantidad de sufrimiento en los menores altísima. Es que lo está pasando francamente mal, francamente mal. No tiene que convivir con ese sufrimiento a diario. Si lo hemos detectado, por favor, vamos a ayudarle. ¿Por qué? Porque cuando le ayudamos y le damos técnicas y le damos herramientas y le podemos acompañar, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a evitar ese sufrimiento. Entonces, si estamos viendo que ya hay síntomas y que ya hay ese TEP, ese trastorno estrés postraumático, yo os diría, por favor, pedir ayudas porque es que lo está pasando muy mal, lo está pasando muy mal. Y si ya lo ha iniciado, que remita por el solo es raro. Y sobre todo, ¿para qué lo vas a pasar tan mal? Si sabemos que con ayuda seguramente se pueda transitar de una forma más amable y sin que lo pase tan mal. Yo creo, Silvia, que tu respuesta da respuesta también a otra pregunta que nos preguntan cómo actuar cuando una niña que solo por las imágenes que ha visto de la nana sueña y tiene pesadillas y un miedo continuado durante el día con preguntas como ¿aquí llegará el agua? Ujú. Es la respuesta. Yo creo que si vamos viendo algo hay que pedir ayuda, ¿vale? Hay que pedir ayuda porque realmente lo está pasando muy mal y entender esto que he dicho antes, ¿eh? Mucho cuidado. Hace años pensábamos que para desarrollar ese trastorno de estrés postraumático había que haber vivido la situación en primera persona. Y bueno, por desgracia, con todo lo que pasó del 11S y del 11M, ¿qué es lo que se empezó a ver? Que las personas que lo habían visto por la televisión también desarrollaban ese trastorno de estrés postraumático. Entonces, los niños tienen que conocer lo que ha ocurrido, acordaros de decodificar, de explicarles en un lenguaje adaptado a su edad, porque si no, no van a ser capaces de entenderlo, pero tampoco tienen que estar demasiado expuestos a las imágenes porque son duras y a veces no es necesario. Pero una vez que ya estamos en esto, a lo mejor es el momento de pedir ayuda y sobre todo de entenderla y de decirle, ah, mira, entiendo que lo que pasa es que tienes mucho miedo porque has visto esto, oye, mira, eso ha pasado una vez, o sea, un poco también ayudarle un poco también a ir relativizando ahí esos miedos y si vemos que es muy persistente, yo diría, es mejor pedir ayuda, sobre todo porque está sufriendo y lo está pasando mal. Tenemos una Sí, persona que también nos pregunta, bueno, una consulta sobre un niño que ya se ha detectado que tiene este síndrome postraumático y que este adolescente se niega a tener apoyo psicológico. ¿Qué Ujú. herramientas o qué podemos hacer en este sentido? Ujú. A ver, yo creo que sería interesante el poder hablar con él y explicarle, decir, oye, vemos que lo estás pasando mal y nosotros ya no podemos ayudarte más. No podemos ayudarte más, necesitamos que seas tú quien vaya, ¿vale? Quizás a lo mejor también sería interesante que los papás puedan ir para ayudarles a corregular y para que, ¿no? Con la ayuda profesional de un psicólogo les pueda explicar y les pueda ir guiando diciendo, oye, cómo también ayudarle a corregular esas emociones e intentar convencerle que no es necesario pasarlo tan mal, que podemos buscar ayuda para pasarlo un poquito menos mal, que no le vamos a ver, tampoco vamos a desdramatizar de la forma de decir, bueno, es que tú vas al psicólogo y pum, pam, ya está, arreglado. No, perdona, ojalá fuese así, pero no, esto no funciona así. Vamos a pedir ayuda y te van a ayudar, pero tú también vas a tener que poner tu parte y va a ser duro y va a ser difícil, o sea que tampoco, o sea, creo que es importante ajustarnos a la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, si él no quiere, hay que intentar convencerle, pero por lo menos pedir ayuda a vosotros para que os vayan enseñando cómo corregular y cómo ayudar, porque a veces desde nuestra mejor de las intenciones pues resulta que se podía hacer de otra forma mejor, pero no lo sabíamos porque no somos profesionales, ¿no? de la psicología o de la psiquiatría. ujú. Vamos a ir terminando, pero hay una pregunta de Carlos que además está muy preocupado. Precisamente estábamos hablando del tema que ya nos has dicho del sueño, pero en este caso dice, cuando es más pequeño, su hijo tiene 4 años y no sabe verbalizar, siempre quiere dormir conmigo y me dice que vienen los monstruos, que no me vaya y lo deje. En este caso tan concreto, 4 añitos y con esta situación, ¿qué le dirías a Carlos? Bueno, le decía a Carlos que fíjate, es bastante normal, es que está
justo lo que hemos contado ¿no? en la presentación es lo que está haciendo su hijo. Entonces, hay que entender que es una cosa que puede ser normal y que lo que tenemos que decir es, no, o sea, quedarnos a su lado, abrazarle. Estamos en una edad en la que ese lóbulo prefrontal, que es esta zona aquí del cerebro que empieza a regular las emociones, está empezando a madurar ahora. Luego, todavía ni tan siquiera estamos tanto de corregular, sino de regular. Y a veces esa regulación tiene que ser muy desde lo físico, desde ese abrazo, desde ven aquí estás conmigo, estás seguro, no va a venir ningún monstruo. Entiendo que tengas miedo porque han pasado cosas muy feas. Válido. Entiendo ese miedo, pasaron cosas muy feas, pero no nos va a pasar nada. Mira, aquí está mamá, aquí está papá, no va a venir monstruos, no hay nadie. Podemos hacer una especie de juego de mirar, vamos a ver por la casa, mira, no hay nadie, no, pues nos podemos ir a la camita. ¿Ya nos vamos tranquilos a la camita? Sí, ya no hay nadie, ¿no? Y les damos ese beso, ese abrazo y le vamos a ir un poco regulando y explicando y entendiendo lo que hay detrás y sobre todo entendiendo que se le ha juntado un momento evolutivo en el que es normal, es ciertas veces el miedo a la oscuridad, a los monstruos y demás, con lo que ha ocurrido, y entonces ahí un poco necesita mucho de esa, ¿no? De que estemos a su lado y que le validemos. Mucho abrazo, mucho contacto ahí físico, validar la emoción, y luego una vez que hemos visto que ya no hay monstruos, ya podemos estar tranquilos, sin que te cosquitas, que bien, que ya estamos tranquilos, y ahora entonces nos relajamos a dormir y contamos un cuento. ¿No? Y nos quedamos un ratito con él. Y a lo mejor ahora no es el momento tampoco de salir de que salga de la cama y podemos hacer lo que hemos hecho antes de que cuando cuando la salida se haga sea progresivo, por favor, no pum, adiós, te quedas. Progresivo, ¿vale? Muy interesante, Silvia. Bueno, la ultimísima ya de verdad, pero da pena porque seguro que están deseando tu respuesta. Nos pregunta Esther si los adultos no están emocionalmente fuertes para cuidar y acompañar emocionalmente a los menores. ¿Qué hacemos? Pues yo también diría lo mismo, Esther pide ayuda. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. ¿Por qué? Porque es que si tú no estás bien, no puedes cuidar, ¿no? No puedes cuidar. Y los adultos, por eso los psicólogos insistimos tanto en el autocuidado, en el cuidado del cuidador, porque si yo no estoy bien, me va a ser especialmente difícil y especialmente complicado. Entonces, hay que pedir un poco esa ayuda para que yo pueda estar un poco más regulada y a partir de ahí poder corregular a mis hijos, entendiendo lo que decíamos antes que ninguno aquí es un superhéroe y que emocionalmente los primeros no, o sea, no los estamos afectados en primera persona y además tenemos que corregular a los, ¿no? a los hijos, a las hijas y a los alumnos. Entonces, si hace falta ahí hay que pedir un poco esa ayuda para poder transitar por todo esto y también buscar esos momentos en los que nosotros podamos autocuidarnos, ¿no? Para cuidarnos un poquito para luego poderles cuidar a ellos y también conectar con nuestras emociones y entender, ¿no? que lo que nos está pasando a nosotros también pasa factura. Y si hace falta, depende un poquito de la edad, pero también se lo podemos explicar y podemos explicar en casa y decir, oye, mira, es que estamos todos nerviosos. Papá y mamá también están nerviosos, que tampoco tenemos que ponernos una coraza y decir, pero ¿qué? No, vale. No, no. Papá y mamá también están muy nerviosos y están bastante tristes y preocupados porque fíjate lo que ha pasado, ¿no? Y se nos ha afectado directamente con más motivo y por eso estamos limpiando y por eso estamos haciendo. Entonces, tenéis que saber que nosotros también estamos un poquito nerviosos y no pasa por nada por verbalizarlo y por compartirlo. El problema y aquí añadimos un matiz muy importante, sería cuando estamos haciendo lo que se llama una parentalización, es decir, cuando te estoy pidiendo a ti, menor, que tú me sostengas a mí emocionalmente porque yo estoy nervioso por lo que ha pasado. Eso sería una barbaridad y tiene unas consecuencias psicológicas tremendas. No, por ahí no. Pero verbalizar y decir yo no estoy bien porque ha ocurrido esto y a mí también me ha afectado. Vamos a salir juntos de eso. Eso sí, porque es que resulta que somos humanos y que nosotros también sentimos emociones y que yo también puedo estar sobrepasado. Y te lo puedo decir, te lo puedo explicar. Y pues venga, vamos a ver cómo lo hacemos un poquito entre todos. Muy bien, Silvia, pues como siempre un placer escucharte, que has estado con nosotros esta tarde y sobre todo también, bueno, decir a todas las que estáis ahí, a vosotras, a vosotros, que mil gracias por estar esta tarde ahí y que esperamos que hayamos sido pues útiles, aunque sea un poquito, y que haya podido llegar nuestra ayuda. Esperamos también que os lleguen todas nuestras buenas vibraciones para todos vosotros. Y bueno, pues Raúl, te paso la palabra para el cierre. Simplemente os recuerdo también que vais a recibir un email de agradecimiento y quizá a finales de semana esté preparada esta grabación
para que la escuchéis. Estamos seguros que lo haréis en las veces que lo necesitéis. Muchas gracias. Pues muchas gracias Silvia, Raquel, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, muchas gracias por vuestras preguntas. Silvia, ha sido súper interesante. Yo tengo un crío de 3 años y otro de 1 año, y me viene súper bien todo lo que has explicado de manera muy práctica. En mi nombre y en nombre de Macmillan y de Macmillan Valencia, estamos para lo que necesitéis, seguimos al pie del cañón y seguiremos, me temo, por desgracia, por bastante tiempo. Esto va para largo y seguiremos ahí. Mil gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas Mucho ánimo gracias. para todos. Gracias, Silvia, Raúl. Adiós. Chao.